Para mí la muerte como tal no existe. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Somos energía, nos vamos a transformar en otra cosa. No soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos. Entonces, ¿qué soy? El interior es la puerta hacia el exterior. El exterior es Maya. Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta y empiezas a buscar, entonces te das cuenta de que eres el ser. Y ese es el camino hacia la espiritualidad. La espiritualidad es el recuerdo del ser, es el recuerdo de quiénes somos. No es nada más que eso. Es casa. La espiritualidad es casa. Ser un buscador es encontrar tu camino. Y ser un buscador es transitar sendas. Tenemos un mensaje desde pequeñas en Occidente, es que tenemos que llegar a ser alguien. Alguien que consigue éxito, reconocimiento. Vivimos en una sociedad que se ha desligado, se ha desconectado de la parte trascendente del ser humano. Un pasado con muchas luces, pero también con muchas sombras, con muchos errores y con muchos horrores. Por eso yo diría que hay un peso de las religiones, un fardo, un karma, que arrastramos y que hay que ir soltando. Que no hay una única verdad universal para todos, siempre, en cualquier caso, ¿no? A veces en la propia evolución de la vida podemos ir conectando con unas cosas y otras y soltando otras, ¿no? Profundizamos, que miramos hacia adentro para encontrar quiénes somos y qué es la vida. ¿Qué te resuena? ¿Qué va contigo? Reconocernos como algo más que un cuerpo. Reconocernos como seres espirituales, viviendo. Y ya no le muevo nada, solita se regresa. Sí. Piensa por ti mismo. Wake up. La mayoría de las rutinas de ejercicio se sienten imposibles y parecen creadas solo para hombres. La espiritualidad como el concepto que uno tiene en la calle acerca de espiritualidad y lo que la espiritualidad es hoy, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un concepto que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, porque hablamos de el concepto religioso de la espiritualidad lleva más de 2000 años, pero es que en los últimos 20 la espiritualidad ya resulta que es otra cosa, ¿no? Yo creo que una buena manera de empezar con esto es definir la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es la conexión con el ser, con la parte divina en nosotros, con nuestra esencia, con quienes realmente somos. Es ir más allá del cuerpo, de las emociones, del pensamiento, que eso son acciones que llevamos a cabo, son instrumentos de nuestra expresión en la tierra, pero no tiene nada que ver con nuestra verdadera identidad. La espiritualidad tiñe toda la vida de una persona. No hay nada que no sea espiritual. Es decir, muchas veces creemos o tenemos la creencia, para mí quizás no muy clara, ¿no?, de que voy a vivir algo espiritual o un retiro o un camino mismo o cualquier cosa que yo le doy ese adjetivo, ¿no? Pero para mí cualquier situación de la vida es espiritualidad. Es la condición del ser humano. Es decir, nosotros nacemos espirituales, somos espíritus encarnados
En el momento de nacer, de hecho en el momento de la pura concepción, a partir de que un ser humano existe, nuestra condición es la de ser seres espirituales. Luego el pensamiento nos aleja de ahí, pero es nuestra condición de salida y de destino. Es decir, todos somos espirituales por definición porque somos fractales de un universo, somos parte de una energía cósmica, de una conciencia cósmica. Por lo tanto, en principio, es el 100% de nuestra naturaleza, ¿no? Luego, el tipo de vida o el tipo de sociedad en el que nos desarrollamos nos puede alejar de esa condición, pero es nuestro origen y nuestro destino. La espiritualidad es el recuerdo del ser, es el recuerdo de quiénes somos. No es nada más que eso. Es casa. La espiritualidad es casa. La espiritualidad es, de alguna manera, desde mi punto de vista, ¿no?, es la realización de la realidad sutil. Me acuerdo una frase de Brian Greene, un gran físico americano, ¿no? Dice, claro, tenemos que enfrentarnos dice algo así parecido, ¿no? Tenemos que enfrentarnos al hecho de que hay muchas dimensiones en el universo, ¿no? Y dimensiones de las que no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿no? Y él define una nueva dimensión pues como un mundo nuevo, ¿no?, donde la energía vibra más rápido y por lo tanto no es perceptible por los sentidos físicos, pero no quiere decir que no exista, es que no es perceptible por los sentidos físicos, ¿no? Y claro, ¿qué es la espiritualidad? Pues en mi opinión es esa conexión o realización o comprensión o experiencia, porque la espiritualidad experiencial, de esa realidad sutil, ¿sabes?, digamos, no física, ¿no? Y claro, eso no tiene por qué no ir acompañado de un mucho mejor conocimiento de cómo es la realidad física, ¿no? Y porque están integradas, porque al final la realidad física ocurre dentro de la realidad espiritual, es solo una dimensión de más baja dimensión, o sea que no hay ninguna separación entre la realidad espiritual y la realidad física. La espiritualidad, una energía, una conciencia universal, ¿ok?, que se ha expresado en lo que llamaríamos el universo, y mucha gente quiere separar la espiritualidad, o sea, el acto creador del universo, con la ciencia, esperando que la ciencia dé explicaciones para de alguna forma separarse más de la espiritualidad o de una energía creadora, ¿no? Cuando uno se da cuenta que no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta y empiezas a buscar, entonces te das cuenta de que eres el ser. Y ese es el camino hacia la espiritualidad, es ir de lo más material, lo más egoico, a lo más profundo de nosotros mismos. Y esto llevado a la vida, ¿no? La vida no es solo estudiar para tener un buen trabajo, trabajar para tener un buen sueldo para comprarte cosas. Es mucho más que eso. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso es también parte de la espiritualidad. Cuando vamos de lo más superficial a lo más profundo, sin tener que ir a ningún sitio, sino simplemente que profundizamos, que miramos hacia adentro para encontrar quiénes somos y qué es la vida. Él dice que mucha gente malinterpreta este concepto llamado la ley de la atracción. Piensan que se trata de, ya sabes... Para mí la espiritualidad es vivir la vida en su plena intensidad. Porque la vivimos en automático. Pasamos por encima, pasamos de puntillas. Entonces, si la vida es un juego, jugarla fuerte, jugar la experiencia de la vida fuerte, jugarla en su plena intensidad. O sea, el sentir conexión, puede ser naturaleza con las personas, el hacer cosas que tengan sentido, el preguntarme yo para qué hago esto, ¿no? Vivimos en automatismos, ¿no?, en las rutinas del tal, el trabajo, el fútbol, el tal, no sé cuánto, pero el pararse y decir, pero yo ¿por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué trabajo en este trabajo? ¿Yo por qué tengo el ocio que tengo? O sea, ¿para qué hago estas cosas? ¿Por qué tengo una relación con este grupo de amigos que es X, que puede estar bien en un momento dado, pero que te das cuenta de que la vida está basada mucho sin darnos cuenta en la superficialidad y no profundizamos? Para mí, espiritualidad es vivir
en profundidad, entrar en esa profundidad de las cosas. Y eso es subidón de vida. Todo es espiritual, porque somos seres espirituales. Porque si no, sería seguir creando categorías. Seguiría seguir diciendo esto es mejor que esto otro. Y en la vida se dan todos esos momentos y en el momento en el cual tienes 20 años, 22 años y estás investigando con cosas en teoría prohibidas o que son lo que te han traído a este momento y lo que te han mostrado que por ahí no es, pero has tenido que ir por ahí para darte cuenta que por ahí no es, ¿no? Yo creo que mis experiencias más significativas en cuanto a comprensiones de cómo funciona la vida desde mi experiencia vital no han sido en retiros o en monasterios o en caminos. Han sido en encuentros con personas normales en situaciones totalmente inesperadas. O sea, con lo cual para mí todo es espiritualidad. Antes la espiritualidad se absolutamente con la religiosidad. Espiritualidad pareciera que fuera sinónimo de religión, pero en realidad la religión y las religiones, si lo pensamos, son expresiones de espiritualidad. La cuestión es, creo que lo que se ha ampliado es el concepto, la propia idea de espiritualidad. Hasta hace poco se ha dado prácticamente siempre dentro de las religiones. Y si nos limitamos aquí a lo que llamamos Occidente, que hay más de Oriente Medio que de Occidente en realidad, pero digamos que las religiones abrahámicas, proféticas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam, forman una familia y la espiritualidad, la mística, la creencia, las prácticas, los rituales eran religiosos. Yo creo que habría que hablar más de religión en ese caso que de espiritualidad, tal como podemos definirla luego. O en todo caso decir que la esencia de la religión era la espiritualidad, pero era menos vivida que la cáscara externa de, por una parte, creencias, además dogmáticas. Porque yo no estoy contra las creencias como mucha gente y es habitual hoy. Creo que puede haber un sistema de creencias provisionalmente mientras uno va descubriendo por sí mismo cómo son las cosas, pero ser crítico y no tragarse cualquier dogma que las religiones generalmente han propuesto o incluso impuesto. Pues para mí es cultivar el espíritu, es el camino del espíritu. Y la cuestión es, ¿cuál es el espíritu humano? Y la respuesta sería, ¿qué es lo que nos hace humanos? Nos hace humanos la empatía, la compasión, la generosidad, nos hace humanos la apreciación de la belleza de un paisaje, de una sinfonía, el vivir en el momento presente. Todas esas cosas nos hacen humanos. De hecho, las distintas prácticas espirituales y religiosas nos animan a ello, a estar en el aquí y en el ahora, a tener una mejor conducta hacia los demás. Pero no se trata tanto de formas, porque alguien puede ser agnóstico o ateo, y yo te diría que puede ser perfectamente una persona que está en el camino de espiritualidad si todos los días de su vida trata de ser el mejor ser humano, si realmente se siente conectado con los demás, con la naturaleza, si se trabaja, se hace autoconocimiento de sí mismo y cultiva lo mejor de sí mismo y lo ofrece a los demás. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es humanidad, es cultivar nuestra humanidad, es un viaje interior. Hola, hola, Carlos, bienvenido, gracias por estar. Hola, Ana, Lore, Fiore. Bueno, Carlitos, tienes la opción de compartir pantalla. Sí, perfecto. Si deseas compartir, gracias, gracias por estar. Gracias a ti, Gloria. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema de la plática de hoy. Primero, pues un saludo a Lore, Ana, Fiore, gracias por estar conectadas. Y bueno,
vamos a hablar de qué significa ver a la ciencia desde una mirada más amplia, porque la ciencia puede volverse un pensamiento divisivo. A veces se nos habla de la ciencia como un sistema de conocimiento, pero en realidad es un sistema de pensamiento. Y todos necesitamos un sistema de pensamiento. Por ahí, ahorita en el documental que nos puso Gloria de introducción, mencionaba, no se trata de atacar a las creencias, porque todos necesitamos creencias personales, todos necesitamos una forma de pensar y de observar el mundo. El problema con la ciencia es que a veces no se maneja como una forma de observar el mundo, sino se maneja como una herramienta para observar la verdad absoluta del mundo, como si la ciencia pudiera darnos una ventana mágica y mágica en el sentido de sobrenatural. En realidad la ciencia tiene muchos supuestos que son religiosos, o sea, que apelan a una mística de la propia ciencia para decir, nosotros, en contra de la evidencia directa, nosotros podemos tener conocimiento absoluto. Aunque la evidencia directa nos dice, no, no funciona tu cura para el cáncer, no funciona tu intento de hacer ingeniería genética, no funciona ni siquiera tus sistemas de agricultura para darle mejor nutrición a las personas, aunque la evidencia directa nos dice la ciencia no puede tener respuestas completas y en muchas áreas no tiene respuestas en absoluto, el pensamiento subyacente, el pensamiento, digamos, em, ¿cómo llamarlo? El pensamiento invisible que a veces está alrededor de la ciencia es, pero aunque todavía no tengamos una respuesta, en algún momento llegará, porque la ciencia es infalible, la ciencia es un método, la ciencia es una herramienta perfecta, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cómo la ciencia es una cosmogonía y como toda cosmogonía tiene límites y también tiene formas de manipularnos. Y no es malo en sí que una sociedad cree esquemas de pensamiento, esquemas de creencias, y que desde ahí intente manipularnos, porque en realidad toda interacción humana tiene de por medio la manipulación, es decir, es una forma de relacionarnos. Nuestros hijos nos manipulan, nuestros padres nos manipulan, nosotros manipulamos a nuestros seres queridos y no lo hacemos desde una mala intención. Se puede hacer con más conciencia y se puede identificar cuáles son los patrones que crean falta de bienestar repetido, ¿no? Pero en realidad requerimos de manipular a otro, porque visto desde una perspectiva más amplia, manipular es interactuar manualmente con el otro, que el otro sienta nuestra presencia, que el otro sienta nuestro afecto, que el otro sienta nuestra realidad corpórea. Entonces, todo sistema humano, toda familia, todo conjunto, comunidad en el que vivimos, nos va a manipular. Eso por sí solo no es malo. Lo que es malo es cuando no lo observamos y permitimos que se creen patrones de manipulación que nos traen frustración, que nos traen miedo, que nos traen una serie de elementos poco agradables a nuestra vida y que en realidad es un bucle, digamos, de falta de alineamiento, donde del otro lado, quien está ejerciendo la manipulación, también se pierde de aspectos lindos de la vida o se pierde de ampliar su horizonte de experiencia del mundo porque quiere cerrar el mundo a un esquema muy cuadrado donde quepa la manipulación rígida, repetitiva y con un deseo de control profundo, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí es donde entra la reflexión de esta plática. No decir ni que la ciencia no funciona, porque la ciencia tiene muchas cosas buenas y nos ha aportado soluciones y fuentes de bienestar práctico a nuestra vida cotidiana. Tampoco decir es malo que la ciencia nos manipule, porque si es el sistema de conocimiento, o pero mejor dicho, no de conocimiento, pero sí de pensamiento que más compartimos hoy en día a nivel internacional, es un sistema de pensamiento que nos va a manipular. Entonces, está bien entenderlo, relacionarnos con esa manipulación,
tomar las partes que nos sirven y poder distanciarnos de las que no nos sirven. Entonces, con ese preámbulo, voy ahora sí a la parte de cosmogonía. ¿Por qué la ciencia es una cosmogonía? ¿Y por qué todos los humanos, absolutamente todos, necesitamos vivir con una cosmogonía? Bueno, vamos a empezar por definir qué es exactamente esta palabrita. La cosmogonía es una historia, es cómo contamos de manera explícita, a veces, sobre todo en las cosmogonías más anteriores en el tiempo, que tenían un origen religioso, era muy directo, era explícito. Este es el origen del mundo, esta es la historia de cómo empezó todo. Hoy en día las cosmogonías son más implícitas, es decir, no es una historia tan lineal o no se considera como la historia del origen del mundo directamente, aunque bueno, en realidad en la ciencia sí nos cuenta una historia del origen del mundo, pero es más sutil los mecanismos, no es como tienes que creer, ¿no? en una historia narrativa. La ciencia está un poco más disimulada, pero ahí está el relato, ahí está la historia. Esta cosmogonía sirve para explicar cuatro cosas. Sí, el origen del mundo, pero también el lugar del ser humano en el universo, ¿no? O en el cosmos, de ahí en el nombre, para poder relacionarnos y para poder observar todo lo que nos rodea, necesitamos una forma de explicarnos, una forma de decir dónde estamos parados y cómo nos vamos a relacionar con los árboles, con los perritos, con otras personas. Para poder tomar un lugar en el mundo, requerimos una historia de lo que es el mundo y de cómo nos relacionamos o cómo nos posicionamos ante el mundo. Otro punto clave de las cosmogonías es que nos cuenta un sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, ¿no? Estas preguntas, que para los humanos de todos los tiempos forman parte de la experiencia cotidiana, la cosmogonía le da una solución, ¿no? Lo más tradicional es que las cosmogonías te hablan de una vida eterna o de una vida espiritual más allá de lo material y en esa otra instancia de vida hay un sentido, ¿no? Aquí podemos tener sufrimiento, podemos tener la ilusión de la muerte o la añoranza afectiva de perder a un ser querido en el plano físico, pero las cosmogonías tradicionales nos decían, bueno, te vas a reencontrar con su esencia o de alguna forma su esencia pervive y su vida tuvo un sentido. En el caso de la ciencia, de la cosmogonía científica moderna, es extraño porque el sentido de la vida está centrado en el progreso futuro, es decir, no es que tú vas a tener una continuidad personal, pero aunque tú te mueras, gracias a que tú trabajaste, cooperaste como ciudadano, pagaste impuestos, o si eres científico, que es en donde más aportas en teoría, realizaste ciertos descubrimientos, ciertos avances, eso se suma a un sentido de la vida donde tu esencia, tú no tienes espíritu, tu esencia no continúa, pero de cierta forma el espíritu colectivo de la ciencia y el progreso va a seguir avanzando. Entonces, eso da un sentido y también da un sentido, pero esto es un poco paradójico y uno de los grandes problemas de la cosmogonía científica, también un gran sentido que la ciencia propone es evitar la muerte. Toda la tecnología, toda la medicina, todo el concepto de estudio científico, cuando habla en relación a la vida, no se enfoca en disfrutar la vida, no se enfoca en agradecer o celebrar la vida, se enfoca primordialmente en evitar la muerte. Y de ahí va una batalla perdida, ¿no? Es una cosmogonía muy limitada en ese sentido, porque es una cosmogonía que primero nunca va a lograr su objetivo de vencer la muerte, ¿no? O de retrasarla indefinidamente. Hoy nos hablan de que va a haber tecnología para vivir 200, 300 años. Bueno, se habla de la tecnología, pero no se habla del alma. Y no se habla de que si el alma no quiere vivir 200 años, por más que tú intentes manipular el cuerpo, aunque tuvieran éxito, porque en realidad muchos de los procedimientos científicos para manipular el cuerpo no tienen éxito porque lo tratan como máquina y no como ecosistema de todo un microbioma y un nanobioma de una complejidad muy amplia que tenemos como organismos. Pero incluso si se tuviera éxito en manipular el cuerpo, a menos de que haya un cambio
en la conciencia colectiva y la relación que tenemos con este principio misterioso del alma, la esencia o el espíritu individual, no me parece a mí en el plano cercano que a los humanos les interese una vida de 200 años, porque venimos aquí a cumplir ciclos, a tener aprendizajes, a tener experiencias, a disfrutar, a tener desafíos, y un ciclo de 200 años, al menos en la conciencia colectiva humana actual, no tiene mucho sentido. Entonces, este tema del único sentido de la vida es evitar la muerte, es una de las patas flacas, ¿no? O una de los puntos débiles de la cosmogonía científica. Y por último, el cuarto elemento de una cosmogonía, los principios que legitiman la forma de vivir de la sociedad. Cómo va a producir, cómo se va a organizar. Todos requerimos de una cosmogonía. Hay cosmogonías propias del lugar en el que nacimos. Hay una cosmogonía principal en México, es entre moderna y católica. En cada país habrá una distinta, pero también hay pequeñas cosmogonías que a lo mejor nos vamos encontrando, ¿no? Ahora en foros de internet, en grupos de WhatsApp, y vamos con el tiempo armando también una cosmogonía personal. Pero a nivel de cosmogonía colectiva, de lo que usamos como sociedad para explicar el mundo, la cosmogonía más universal, o al menos aparentemente, porque es lo que nos llega en los medios de comunicación, en las escuelas, en los libros impresos, al menos en la superficie, tenemos que la cosmogonía científica es la más importante en el mundo moderno. Y vamos a hablar porque es un poco invisible. Se vuelve invisible por varios aspectos. Primero, la ciencia no se presenta a sí misma como cosmogonía. Ningún científico te dice, yo tengo una visión espiritual del origen del cosmos, ¿no? Los científicos dicen, yo estudio racionalmente el cosmos. El cosmos es un objeto físico enorme, observable, la realidad es observable, yo la estudio, yo no necesito contarme historias, ¿no? Incluso se habla a veces despectivamente de la espiritualidad, de las religiones, dice, esas son historias, fantasías, nosotros trabajamos solo con hechos. Y invisibilizan el hecho de que para supuestamente trabajar con hechos, para trabajar con métodos, simplemente para observar el mundo alrededor de nosotros, tenemos que contarnos una historia, porque si no tuviéramos una historia, no tendríamos motivación para ir al laboratorio, no tendríamos motivación para buscar prestigio, para buscar el progreso, para cualquier cosa que estemos buscando como personas cotidianas, como científicos, requiere de una cosmogonía, de una historia para sentirnos motivados, conectados. No se observa normalmente esta historia de la cosmogonía científica, porque se quiere hablar de que es un sistema neutral de conocimiento y que es completamente imparcial, ¿no? Que si tú sigues el método científico, lo mismo una persona en China, que en Perú, que en Nigeria, va a encontrar los mismos resultados. Y no voy a entrar hoy a detalle en el método científico, pero bueno, cada vez más, ahora con la difusión que ha traído Internet para que equipos de diferentes universidades revisen el trabajo, ¿no?, de científicos en otros países, encontramos que en realidad el método científico da resultados muy diferentes dependiendo de cada persona, porque lo que espera una persona influye mucho en el experimento. Y bueno, aquí en Anamaya varias veces han visto, ¿no?, cómo la intención del observador modifica la realidad, ¿no? Y eso aplica también para los científicos. Entonces, no es lo mismo el experimento que realiza una científica que es mamá y que vive en Nepal a un científico que es soltero y es muy joven y vive en Nueva York, por decir algo, ¿no? Los resultados, aunque se siga el mismo método, las personas van a esperar diferentes resultados, van a tener diferentes motivaciones, y este concepto de que el método científico sí es cierto que da una forma de dialogar con la realidad que nos abre las posibilidades a replicar experimentos, a tener diálogos en el mismo estilo.
Pero lo que vamos a ver en esta presentación es que esos diálogos en el mismo estilo, en el mismo lenguaje, no necesariamente son más valiosos que los diálogos que se dan en un lenguaje de misticismo o en un lenguaje de conexión directa con la naturaleza o de una vida que se centra más en el trabajo del campo y el estudio de los ciclos de las estaciones. Vamos a ver que cada sistema de diálogo, cada sistema de pensamiento humano tiene su valor. Y el problema con la ciencia es que se intenta posicionar como el único que tiene valor, ¿no? Como si no fuera un producto de una cultura y pudiera servir para cualquier cultura y para cualquier situación. Entonces, continuando, vamos a ver que la ciencia tiene prejuicios, tiene dogmas y tiene zonas donde es muy efectiva y también zonas donde tiene muchos puntos ciegos, ¿no? Eh, donde no genera soluciones útiles y al contrario, a veces perjudica. Y vamos a hablar específicamente de algunos dogmas desde la postura, o bueno, en concreto 10 dogmas, los vamos a mencionar brevemente, que ha identificado Rupert Sheldrake. Él es un biólogo y filósofo británico, y él, bueno, es una de las voces más críticas en la ciencia moderna para decir, oigan, pues miren, esta idea de que los científicos entienden muy bien la física y entienden muy bien la química y podemos explicar la vida a través de la física y la química, no es tan así. Vamos a pararnos, vamos a revisar qué tanto podemos saber a través de la física y la química. Y no son exactamente errores, son supuestos, son historias, son puntos de partida que se tienen que dar por hecho para que funcione la historia de la ciencia, para que funcione esta manera de explicar el mundo. Y vamos a hablar de estos dogmas o supuestos, ¿no? El primero, quizá el más importante, es que el universo funciona como una máquina compuesta por partes inertes que obedecen leyes físicas. Y bueno, mucho tiempo hubo metáforas del cuerpo, ¿no? Como un conjunto de piezas, y un poco la medicina quirúrgica tiene este principio, ¿no? Bueno, no te funciona el riñón, te lo saco y te lo pongo otro, ¿no? O si tienes dos, pues te saco uno, y como tienes dos piezas, pues una de las piezas ahí va a estar un poco más forzada, pero la máquina va a trabajar. Esa visión mecánica está poco a poco transformándose, pero va muy lento. Pero eso es en el cuerpo humano. Si se piensa que todo en el universo tiene piezas mecánicas y tiene siempre el mismo comportamiento, pues ahí ya partimos de un problema porque el entendimiento humano no alcanza para observar todo el universo ni alcanza para estudiar los patrones que nos pudieran demostrar, ¿sabes qué? Una roca siempre se va, por decir algo, siempre se va a erosionar a esta velocidad, ¿no? O el agua siempre se va a evaporar a esta temperatura, que tampoco pasa, ¿no? Toda la ciencia es una simplificación para poder avanzar en la historia. Hablando del agua, nos dicen el agua hierve a 100 grados, pero en realidad el agua, dependiendo de la altura a la que estemos en el nivel del mar, dependiendo del perfil de minerales que contiene el agua puede hervir a 78 grados, a 85, a 110. Y hay otro problema incluso. Eh, Todos hemos visto en alguna mañana fría, a menos de que vivamos en la playa, pero quizá incluso en la playa llega a pasar, en lugares donde el invierno es frío, eh, nuestra boca emite vapor. Y si, si el agua necesita 100 grados para evaporarse, pues es un problema, porque como nuestra saliva está convirtiéndose en vapor, si evidentemente nuestra boca nunca llega a estar ni cerca de los 100 grados o de 80 o siquiera de 60. Entonces, la vaporización del agua se ha simplificado. Ocurre cuando hierves, cuando colocas el agua sobre fuego. Y si sacamos un promedio, ocurre a los 100 grados. Pero en realidad,
la vaporización del agua ocurre todos los días y ocurre de muchas formas y ocurre a muchas temperaturas, ¿no? Entonces, todo supuesto mecánico que decimos en la ciencia es una simplificación de la historia, ¿no? Porque vamos a ponerlo en términos de una historia que nos están contando. Por ejemplo, si nos dicen tal personaje es el villano, ¿no? Vamos a pensar en Harry Potter, el villano es Voldemort. En James Bond, el villano es el magnate petrolero ruso. Eh, ¿qué otra historia podría ser? Bueno, en la guerra contra Ucrania, el villano es Putin, ¿no? Y si entramos a decir, bueno, pero fíjense que a lo mejor el petrolero que atacó a James Bond no es tan malo, o Vladimir Putin es muy querido en Rusia por un amplio sector de la población, o Voldemort, pues Voldemort tiene su historia en fin, si empezamos a sacar los detalles de por qué el villano podría no ser tan malo o por qué podemos tener más comprensión y más amor o al menos compasión hacia el villano, entonces nos desviamos de la historia, ¿no? Por eso la ciencia, aunque no lo parezca, también es una historia. Tiene que haber ciertos supuestos. Si para hacer un experimento yo voy a simplificar y voy a decir, voy a calentar el agua a punto de ebullición, y en lugar de seguir con la siguiente fase del experimento, empiezo a decir, bueno, pero la ebullición es una forma de vaporización, pero hay muchas formas de vaporización y podría intentar vaporizar a 10 grados y podría intentar vaporizar a 20 y a 40. Y si nos vamos a todo lo que se sale de la historia, no se avanzaría en muchos experimentos científicos. Está bien simplificar. Lo que Sheldrake y otros biólogos o la comunidad de biología está intentando manejar es, sí, simplifica, pero no se te olvide que simplificaste. Porque si se te olvida que simplificaste, entonces toda la ciencia se empieza a volver como un castillo de naipes, ¿no? Donde todo está sostenido por supuesto, verdad a medias, y hay que recordar que las verdades científicas, que las historias científicas funcionan para los experimentos. Ya para hablar de la realidad en general, tenemos que reconocer que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Que el agua no siempre se transforma en vapor a 100 grados, que hay muchas temperaturas y muchas formas en que puede suceder eso, ¿no? Vamos al siguiente dogma. Este dogma nos dice que la materia es inconsciente. Se habla de que la conciencia es un subproducto del cerebro. Este es otro de los supuestos mecánicos de la ciencia moderna. El cerebro es una computadora y, por lo tanto, todo lo que no tenga esta computadora llamada cerebro no puede tener conciencia. Y bueno, aquí tenemos como que algunas preguntas, ¿no? Porque hay muchos experimentos de cómo el agua guarda memorias, de cómo la Tierra puede cambiar su composición a través de la conciencia colectiva, de microorganismos que en teoría no tienen cerebro y en teoría tendrían una conciencia muy limitada que no puede interactuar con la conciencia humana y sin embargo sí interactúa, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguros podemos estar como científicos de que la materia no tiene conciencia? Pues no, o sea, podemos simplificar. Si en un experimento tengo un plato de vidrio que se puede calentar al fuego, bueno, voy a dar por supuesto que el plato de vidrio no es consciente para no preocuparme de si está emitiendo partículas, de si va a gritar, y para términos del experimento, el plato de vidrio no es consciente. Para términos, a lo mejor, de preparar una solución alquímica, donde el vidrio tiene ciertas cualidades, donde puede haber un diálogo entre la conciencia del material y lo que estamos preparando de composición homeopática curativa, entonces ahí hay que estudiar el vidrio desde otro ángulo, pero no desechar la conciencia de que el vidrio, perdón, no desechar la idea de que el vidrio puede tener conciencia, simplemente porque en un experimento en concreto
o para simplificar varias partes de experimentos, podemos decir la materia es inerte. No lo sabemos. En realidad, el pensamiento científico ideal es decir, nunca sabemos nada. Lo sabemos en el contexto de un experimento porque estamos construyendo deliberadamente la historia de ese experimento y podemos aprovechar esa historia para llegar a soluciones prácticas que calentamos en el frasco de vidrio, una solución, no sé, a lo mejor para inventar una mejor hielera, un mejor congelador, va a ahorrar energía, va a preservar los alimentos más tiempo, en fin, puede llegar a una solución práctica gracias a los supuestos y simplificaciones, simplemente no tratar de imponer esos supuestos, ¿no? A otras personas y verlas como menos o verlas como si su sistema de pensamiento no funcionara porque yo tengo mis supuestos y me olvido de que son supuestos, ¿no? Aquí hay otro dogma, las leyes de la naturaleza son fijas, ¿no? Y ahí por eso aquí está la imagen como si fueran las tablas de Moisés, ¿no? El Dios científico dio las leyes fundamentales desde el origen del universo y no pueden cambiarse, ¿no? Y la realidad es, por ejemplo, que con ciertos instrumentos para medir la gravedad, por ejemplo, o para medir la velocidad de la luz, vemos que la velocidad de la luz cambia de un día a otro, la gravedad cambia de un día a otro, ¿no? Todas las constantes son valores promedio, ¿no? Y por eso Rupert Sheldrake introduce el concepto de sería mejor, en lugar de hablar de que la naturaleza tiene leyes, hablar de que la naturaleza tiene hábitos. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene el hábito de mantener una gravedad por ahí de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que es algo, pues, ¿qué significa esa gravedad? Bueno, es algo que si la medimos, tiene el hábito de estar por ahí, pero puede variar, ¿no? El Sol tiene el hábito de enviar luz que podemos registrar, ¿no? A una velocidad promedio de 300.000 kilómetros por segundo, pero es un hábito. Tenemos la conciencia de que cambia y de que depende del instrumento de medición, depende de las relaciones en el campo electromagnético de los planetas, depende de la posición del Sol que estamos observando, o si estamos midiendo la luz proveniente de un cuerpo más lejano, bueno, todavía más factores, depende, ¿no? Es una canción de Jarabe de Palo y debería ser también un recordatorio de la ciencia en general. Vamos al siguiente dogma, que dice que la cantidad total de materia y energía es siempre la misma. Y esto nos hace pensar que, por ejemplo, un cuerpo no puede tener curaciones milagrosas porque un cuerpo tiene una cantidad de materia fija y la realidad es que en la literatura científica y médica hay documentados miles de casos, ¿no? Miles de personas que regeneran órganos de un día para otro o al revés, que tienen tumores que están invadiendo muchas partes del cuerpo y los tumores a veces, ¿no? Para ciertos experimentos es constante. No podemos asegurar que la materia y la energía es siempre la misma. Dogma 5, la naturaleza no tiene propósito. ¿De qué se trata la evolución, ¿no? De que en algún momento, esto también hay algunos... hay algunos científicos que critican esta postura de que no hay propósito en la naturaleza y le llaman el culto de las bolitas que rebotan, porque eficientemente, perdón, estrictamente, si hablamos de cómo se supone que funciona la biología, de acuerdo a la ciencia más dogmática, es que en algún momento bolitas de electrones empezaron a rebotar y estos electrones se agruparon alrededor de neutrones, interactuaron con protones y crearon los primeros átomos. Luego empezaron a rebotar los átomos
y ahora crearon moléculas más grandes, empezaron a rebotar las moléculas, en algún momento crearon agua, rebotaron las moléculas del agua, en algún momento surgió por azar, por casualidad, nada de conciencia, nada de energía divina, nada de diseño en la naturaleza, solo por azar, ¿no? Salió una bacteria y por azar la bacteria se fue juntando con otra y todo por azar, por azar, por azar. ¿Y cómo, no? ¿Cómo surgió el primer ser humano? No lo sabemos. O sea, fueron rebotando las bolitas hasta que por accidente salió un ser humano, pero cuando salió el ser humano, luego el siguiente estaba el ser humano del otro sexo para que se reprodujeran, pero si está, en fin, es muy abstracto, es muy raro pensar que todo es por azar, ¿no? Lo más natural en realidad sería eh, pensar que hay una inteligencia controlando, y ni siquiera controlando una inteligencia que hace entrar en diálogo toda la complejidad de la materia del universo. Porque si fuera todo por azar y sin propósito, hay demasiadas preguntas que se quedan sin respuesta, ¿no? Demasiadas simplificaciones. ¿Qué otro, qué otro dogma? Bueno, la herencia es exclusivamente material. Hoy en realidad sabemos que lo que transmitimos a nuestros hijos, lo que heredamos de nuestros padres, no son patrones en el ADN. Es decir, los patrones en el ADN son como el color de los ojos o que se nos hacen ciertas arruguitas por acá en la mejilla, ¿no? Que movemos la nariz de tal manera, masticamos. Esas son cosas físicas del cuerpo, igual que un árbol que sale de otro árbol. Si uno ve las huellas dactilares del árbol, ¿no? Estas huellas en las hojitas, vamos a encontrar los mismos patrones físicos. Pero lo más importante que heredamos de nuestros padres son los patrones de información, ¿no? Patrones que están en el agua biológica de nuestros cuerpos como recuerdos de conciencia. Y si no entendemos que lo más importante que heredamos es la conciencia y que además tenemos la inmensa libertad de poder cambiar nuestra conciencia personal y con eso cambiar también los patrones en la memoria biológica de nuestros hijos, aunque ya hayan nacido, aunque sean grandes, eh, si visualizamos eso, bueno, podemos entender herramientas de salud mucho más prácticas que intentar resolverlo con ingeniería genética. Para que se den una idea, intentando, no sé, resolver con ingeniería genética, clonar una oveja, ¿no? Como se habló de la famosa Dolly, solamente uno de cada 200.000 intentos de clonar una oveja tienen éxito. Y cuando hablas de uno de 200.000 intentos, pues en realidad eso no es científico, en realidad eso es suerte, en realidad es azar propio, o mejor dicho, yo diría, por alguna razón, la mayoría de las almas de ovejas que no tienen interés en llegar a un óvulo manipulado artificialmente en un laboratorio, la mayoría de las almas de ovejas van a decir, yo aquí no me quedo, ¿no? Yo quiero nacer en la barriguita de una oveja mamá, todo más cálido, todo más lindo, pero una de cada 200.000 almas dirá, bueno, está bien, yo quiero nacer en un laboratorio, vamos a la aventura, pero si estás hablando de que has dedicado millones de dólares para clonar ovejas y solo te funciona una de cada 200.000 veces, eh, bueno, es un desperdicio de dinero inmenso. Y en realidad es anticientífico porque no hay una, no hay una autoobservación, no hay una capacidad de decir, no está funcionando la ingeniería genética, ¿no? En el caso específico del cáncer, se ha intentado identificar genes que causen el cáncer o modificar genes para curar el cáncer, ¿no? Y hay 50 años de investigación en eso, trillones y trillones de dólares, cantidades absurdas de dinero, y no se ha encontrado, simplemente porque la información no es material. La biología está basada en la conciencia y mientras no ampliemos la mira, ¿no? Hay muchas cosas en las que la ciencia se va a quedar corta.
¿Qué otra cosa? La memoria está almacenada en el cerebro. Bueno, otros de los dogmas de la ciencia. Hoy tenemos mucha evidencia de que nuestra memoria está en nuestro estómago, pero también en el corazón, que en realidad la conciencia no está anclada a un sitio específico del cuerpo. La conciencia es un diálogo incorpóreo que usa el cuerpo como antena y usa el cuerpo como un mecanismo para anclar esa información y interactuar biológicamente con otros seres vivos. Pero la conciencia en el cerebro es otro de los dogmas de la ciencia que, bueno, todavía nos queda mucho por salir de ese dogma. La mente está dentro del cerebro, bueno, eso es prácticamente lo mismo. Tu identidad, tu esencia, el valor de lo que tú eres está en el cerebro. También otra cosa que innumerables ejemplos demuestran que nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que nos hace humanos, lo que nos da la capacidad de dialogar con otros seres vivos, no está en el cerebro. Eso miles de experiencias de personas que dejan su cuerpo en accidentes, en salas quirúrgicas, pueden observar el mundo sin un cuerpo, ¿no? La conciencia, la mente, la esencia, ni siquiera podemos describir exactamente qué es eso incorpóreo que somos realmente, pero no somos el cuerpo, definitivamente no somos el cerebro, ¿no? Eh, otro, ¿no? Otro de los dogmas, la telepatía, la intuición, todo lo que obviamente reconozca que la conciencia, que la esencia del ser no es física y que por lo tanto puede haber comunicación a distancia, puede haber experiencias fuera del cuerpo, puede haber todo este tipo de fenómenos que le llaman fenómenos psíquicos o parapsíquicos, porque se salen de lo que oficialmente es la mente. Todo eso la ciencia dice simplemente ignorar, simplemente no entrar ahí, porque va en contra de nuestra historia. Y si nos quedamos sin historia, nos quedamos sin prestigio de la ciencia, ¿no? Y ahí es donde entra una reflexión, ¿no? De repente podemos hacer incluso una comparación con las historias familiares, ¿no? ¿Cuántas personas no habrá que tienen una abuela, un tío, algún familiar que dice, no, es que la historia de nuestra familia es esta, ¿no? Y no nos podemos apartar para nada de la historia, porque entonces dejaríamos de ser los Ibargüengoitia, ¿no? O dejaríamos de ser los Rebolledo, o dejaríamos de ser los Flores Pérez, lo que sea. Eh, Cuando las familias tienen estas historias, normalmente son ilusiones, porque en realidad, si tú recibes a, a tu hija que quiere casarse con otra mujer y de repente se vuelven famosas porque ahora está a la moda lo inclusivo, lo que sea, en realidad las familias son mucho más elásticas y la idea de que tienes que mantener una sola historia familiar y una sola forma de hacer las cosas, es más, está en la visión de quien se siente con la autoridad familiar, más que en la percepción externa, ¿no? En realidad, si hoy consultáramos a la opinión, ¿no? En encuestas, yo creo que la mayoría de la gente creería más en la ciencia o le agradecería al menos a la ciencia que estuviera abierta, ¿no? A estudiar evidencia de que la conciencia es algo real y que la comunicación consciente ocurre fuera del cuerpo, o puede ocurrir al menos sin necesidad de la presencia física. Y bueno, pero la ciencia dice no, es como salirse del territorio seguro y bueno, de ahí los dogmas, ¿no? Y las limitaciones, porque habría mucha investigación científica potencialmente muy buena para mejorar temas de salud, para mejorar formas de relacionarnos con otras personas, tener una vida más saludable y armónica en general, que no alcanzamos o sea, la mayoría de la ciencia, ¿no? Las universidades, los grandes hospitales, los grandes laboratorios, siguen con este dogma final de la lista, que es la medicina funciona solo por efectos físicos, ya, es decir, sustancias químicas o intervenciones mecánicas sin la sustancia
sin la droga o sin la intervención quirúrgica, no hay algo medible que esté pasando en el cuerpo o una forma real de ayudar al cuerpo. Y bueno, obviamente, ¿no? Ahí apareció en el video que nos ponía Gloria al inicio, Enrique Corbera, em, aparece varios personajes dedicados a herramientas de autoobservación del cuerpo, de meditación, de reprogramación de creencias que tienen un impacto en realidad muy medible en la salud, pero todavía a nivel global la ciencia no quiere ir allá, ¿no? Entonces, de estos dogmas se construye una cosmogonía, ¿no? Es una imagen completa y cerrada del mundo. Si no está en los libros oficiales, no es ciencia. Incluso, no solo no es ciencia, no es real, ¿no? Y por eso específicamente es una cosmogonía, porque si la ciencia se siente con el derecho a decir la comunicación a distancia entre dos personas que tienen telepatía no es real, pues entonces ya lo único que existe en la cosmogonía de la ciencia es lo que está en el libro científico. Y si no está en el libro, eh, y si no se puede investigar, no se puede incluso hablar, manteniendo tu respeto o el respeto de la sociedad hacia ti como científico, entonces no estás hablando de un sistema de conocimiento, no estás hablando de una herramienta de exploración del mundo, estás hablando de una historia cerrada, de una cosmogonía. Y bueno, aquí es donde tenemos que hablar de que toda cosmogonía tiene un género literario implícito. Toda cosmogonía requiere de textos que cuenten la historia desde la cual están narrando el mundo. Y los textos tienen que ser fijos, al menos en las cosmogonías tradicionales, porque si no tienes textos fijos, entra el miedo de decir, bueno, vamos a perder credibilidad. Y por lo tanto, los textos, la literatura científica o la literatura cristiana o la literatura del Islam o la literatura budista, cualquier literatura que se vuelva piedra angular de una cosmogonía, tiende a considerarse literatura sagrada, literatura inamovible, porque hay este mecanismo humano donde si pierdo el pilar, ya nadie me va a hacer caso, si dejo que los textos se modifiquen, ya no hay una claridad en lo que es real y lo que no es real. La ciencia, como todas las cosmogonías, en la época en la que fueron reinantes para una sociedad, en que fueron el principal modelo de pensamiento, requiere también volverse de un género literario principal o dominante. Y ahí podemos hacer la reflexión de que toda cosmogonía tiene un doble corpus literario. ¿Qué es un corpus literario? Simplemente un conjunto de textos. Requerimos un conjunto de textos que llamamos lo épico, ¿no? Le podemos llamar el conjunto o corpus épico. Necesitamos relatos fundacionales, es decir, mitos, epopeyas, necesitamos héroes y necesitamos un sentido histórico. Venimos de aquí y esto nos legitima históricamente. Pero también necesitamos un conjunto de textos técnico. Es un lenguaje especializado, requieres de ciertos rituales, de cierta calificación, tienes que ser un experto, sacerdote o científico para poder llegar a trabajar con el corpus técnico más especializado y también hacer materiales de divulgación, promoción, evangelización, porque también requerimos las dos partes. Vamos a entrar a detalle, ¿no? En ejemplos. Vamos a partir de la cosmogonía judeocristiana, que en América Latina pues es la que más conocemos. Tenemos, ¿cuál es el corpus épico? Bueno, está muy fácil, está en las partes iniciales del Antiguo Testamento, ¿no? Los primeros 5 libros, de Génesis a Éxodo, y después en el Nuevo Testamento, en la actualización del sistema judaico con la figura de Jesús. Estos son los dos grandes orígenes. Bueno, el origen principal en el Pentateuco
del Antiguo Testamento y luego la actualización a una cosmogonía más amplia que incluye la figura de Jesús. Hay, ¿no?, héroes culturales de esta historia, eh, los iniciales, el gran patriarca Abraham, después Moisés, Josué, David como la primera figura más amigable, más cercana a lo humano, y luego Jesús, la gran figura que reconcilia lo divino a una experiencia más compasiva y más amigable. Pero bueno, esta es la parte del corpus épico en la cosmogonía judeocristiana. Si pensamos en la cosmogonía científica, tenemos algo similar, un punto de origen, que en este caso es la Ilustración, el siglo de las luces, un momento en que la humanidad despierta a usar el pensamiento lógico, donde surge la idea de que el progreso es la máxima medida de hacer lo correcto para la sociedad. Si ocupamos la ciencia para el progreso, si ocupamos el dinero para el progreso, si trabajamos sistemática y metódicamente para el progreso, estamos haciendo el bien, ¿no? Y ahí tenemos héroes muy importantes: Darwin, Pasteur, Marie Curie. Tenemos a Maxwell y Faraday en la ciencia. Tenemos a Edison y Tesla en la cuestión de inventos y aplicaciones más prácticas de la física que ya anticipaban Maxwell y Faraday. Y luego tenemos, ya en el siglo XX, los héroes de la genética, Watson y Crick, pero todo es esto, ¿no? O sea, nos enseñan en la escuela, ¿no? Así como en una escuela católica en otra época podría enseñarse como únicos modelos de hombres y mujeres ejemplares a hombres y mujeres de la Biblia, y siendo honestos, principalmente hombres. Bueno, pues así también en la cosmogonía científica, ahora ya, ¿no?, en una escuela pública, no nos van a enseñar la vida ejemplar de Abraham o de Moisés, nos van a enseñar la vida ejemplar de Pasteur, de Darwin, de Thomas Alva Edison, ¿no? Y claro, bueno, también en paralelo a esto está la historia de los héroes nacionales de cada país, pero bueno, eso es un subsistema, el sistema del nacionalismo, que ahorita no entra, ¿no?, en el horizonte de esta presentación, porque más allá de esta cosmogonía nacionalista de cada país, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, digamos, la cosmogonía general, como en algún momento llegó a serlo la judeocristiana, para la Europa colonizadora, ¿no?, que tanto en Europa como en toda América Latina, al menos ciertas partes, y en ciertas otras partes del mundo, todo llegó a orientarse a través de los cuerpos literarios, es decir, los textos de lo correcto y lo no correcto desde la cultura judeocristiana, y luego todo eso empezó a cambiar para llegar ahora donde lo correcto y lo no correcto se da desde la noción de orden, progreso, que está en la bandera de Brasil, ¿no? Orden, progreso, científico, verdad, lógica, matemática. Todo una nueva cosmogonía en torno a la ciencia. Y bueno, vamos a comparar en el corpus técnico judeocristiano, el conjunto de libros que legitiman esa cosmogonía. Tenemos la liturgia y la teología avanzada, que solo es ni siquiera a veces para sacerdotes, sino sacerdotes académicos que están dedicados al estudio. Es un lenguaje muy técnico, muy simbólico, reservado a especialistas. Y luego tenemos textos pastorales, que es la otra parte de los textos especializados. En el caso del cristianismo, los textos pastorales son para el público general y buscan transmitir las normas de pensamiento y acción cotidiana, ¿no? Lo lineamiento de lo que está bien visto en este sistema de pensamiento. Y el corpus técnico-científico funciona exactamente igual. Tienes una élite intelectual que se va a un lenguaje muy especializado, muy complejo, y tienes libros de texto, que es la nueva forma pastoral, la nueva forma de difundir la verdad de la cosmogonía actual, libros de texto para educación básica y media, y bueno, ciertas revistas, programas de televisión, series, documentales que hablan de la ciencia para el público en general. En ambos casos, ¿no?,
se transmiten los principios y los lineamientos. Se establecen normas claras de cuál es lo correcto para pensar y actuar como ciudadano del mundo católico. Eso en la época anterior era un mundo donde tu identidad principal era ser católico. Ahora, la identidad principal está en ser un ciudadano responsable que contribuye al orden y progreso colectivo liderado por la ciencia, ¿no? Ahora ya no nos lidera Dios, ya no nos lidera una iglesia, nos lidera la ciencia. Pero, de nuevo, no está ni mal ni bien la cosmogonía judío-cristiana y tampoco ni mal ni bien la cosmogonía científica. El problema son los puntos de control, los puntos de manipulación, donde ya tu experiencia de vida se ve entristecida, se ve estresada, se ve limitada a poder construir tu realidad cotidiana de otras maneras, porque sientes que tienes que apegarte a lo que está en el texto establecido, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo ahí muy simple, muy directo. Donde vivía hasta hace poco, tengo una vecina, bueno, vive una vecina que también es una amiga de la familia, muy querida. Bueno, ella se cayó un día en su casa y producto de la caída tuvo una fractura ligera de cadera, ¿no? Nada muy grave, pero bueno, los hijos la llevan de inmediato al hospital, le dicen, tienes que usar un corset inmovilizador. El corset inmovilizador empieza a causarle inflamación del hígado, empieza a causarle problemas de digestión. El dolor de cadera, que no era mucho inicialmente, empieza a agudizarse. Este corset, recetado por un traumatólogo especialista en teoría en fracturas, empieza a mermar la calidad de vida de mi vecina más y más y más, ¿no? Y ella dice, siento que esto no me está ayudando, yo me lo quiero quitar, pero no quiero, o sea, no quiero simplemente ignorar al doctor y no sé qué otra cosa hacer, ¿no? Y los hijos le insistían mucho, no, tienes que usar el corset que te mandó el médico, tienes que usar el corset que te mandó el médico. Bueno, tuvo 6 meses de mucho sufrimiento, no por la fractura, sino por los problemas de salud que le causó el corset y al final, pues su cuerpo se adaptó. Ella, o la hija sobre todo, que era un poco más flexible que el hijo, le ayudó a conseguir otra especie de férula o corset, pero más ligero para la cadera. Y ya con esta, sin la presión en los órganos abdominales, empezó a mejorar su digestión, empezó a mejorar el hígado. Y bueno, por suerte se regresó a la normalidad, pero tuvo unos meses de mucho malestar, tuvo unos meses donde estuvo en peligro de tener un fallo de órganos, en realidad, por presión innecesaria, por falta de movilidad, por obstrucción intestinal que le causó el corset, y todo esto porque el traumatólogo es el que sabe y no puedes consultar otras formas de medicina y ya, sí, ni modo, o sea, un poco así como si tu sacerdote local te dijo que no te puedes divorciar y te tienes que quedar con tu esposo que te golpea, bueno, pues tu médico local o el especialista con el que fuiste te dijo que tienes que usar el corset o la férula inmovilizadora aunque te daña y bueno, te quedas con esa idea, ¿no? Y ahí es donde el problema de los supuestos invisibles, la cosmogonía invisible, este control no dicho que quiere ejercer la ciencia, pues se vuelve problemático, porque le quita a las personas la libertad de usar su propia intuición, su propia sabiduría corporal. Mi vecina tenía muy claro que el corset la estaba dañando y fue hasta que pudo transicionar al menos a un corset menos invasivo cuando ella empezó a recuperar su salud y no la recuperó al 100% hasta que también dejó el corset más pequeño o más flexible. Pero bueno, explorar otras formas de atender fracturas se vuelve muy complejo en una sociedad en donde, en teoría, el monopolio de
del pensamiento de autoridad, el monopolio de la legitimidad social para decir, yo te puedo curar tu fractura, está solo en el pensamiento científico y en un pensamiento científico muy dogmático. Por eso, es cierto que es bueno impulsar a las cosmogonías, impulsar a la ciencia a, a mejorar sus estándares de calidad, ¿no? Que es algo que a veces se olvida justo en los momentos de mayor poder. Hoy, por decir algo, ¿no? La Iglesia Católica empieza a empujar sus estándares de calidad para ser un poco más flexible, más incluyente, digo, y depende, ¿no? Como está muy ligada a la figura del Papa, pues cada Papa tiene sus etapas de decir un poquito si nos abrimos, un poquito no, pero yo siento que los últimos 3 papados han intentado flexibilizar un poco y subir los estándares de calidad para para el contexto actual. Igual no lo hacen del todo, igual bueno, por algo ya no son la cosmogonía principal, siguen siendo una cosmogonía relevante para muchos católicos, pero bueno, ya se están teniendo que adaptar justo porque ya no tienen el poder centralizado. Pero cuando la ciencia, o en esta época en que la ciencia todavía tiene el poder muy centralizado, y específicamente en algunas cosas, ¿no? Como seguro de gastos médicos mayores, como control de hospitales, control de presupuestos públicos, ¿no? eh, si hay tantos recursos controlados desde la cosmogonía de la ciencia, ahí es donde hay esta falta de flexibilidad y esta falta de espacio para que las personas encuentren soluciones muy necesarias si se pudiera eh, platicar abiertamente, ¿no? De que la ciencia es solo una historia y que, ok, el traumatólogo tiene su historia, pero que si un curandero en el pueblo recomendara eh, baños en agua herbal y que tuviera movilidad y que le dieran masaje a diario y otras técnicas que no son el corset inmovilizador o la férula inmovilizadora, que esa historia también tuviera validez, ¿no? Y que fuera libertad de cada persona elegir con qué historia se va para cierta etapa o para cierta situación de su vida. Y bueno, ahí hay que hablar de por qué la ciencia tiene más poder que cualquier otra cosmogonía en la historia, ¿no? Porque, a ver, la cosmogonía del Islam controlaba, pues allá donde el colonialismo musulmán llegó en su momento. La, la cosmogonía judeocristiana europea también controló a donde el colonialismo europeo llegó en su momento. Pero hoy la cosmogonía científica, lo mismo se vive en un país hinduista que en un país budista, que en un país primordialmente ateo como Suiza, en cualquier país del mundo se vive la cosmogonía científica. ¿Por qué? Porque aparentemente es universal. Tiene este espejismo de que parece crear soluciones universales. Y hay que separar los conceptos para tener mayor claridad. La cosmogonía científica llegó al mismo tiempo, se desarrolló al mismo tiempo que ciertas tecnologías industriales escalables. No son procesos ligados. La primera máquina textil, por ejemplo, la hizo un empresario ganadero que cero interesado en Darwin, cero interesado en muchos aspectos científicos. Él dijo, he visto que cada vez eh, los relojeros tienen engranes más complejos y qué pasa si usamos estos engranes para crear, ¿no? Una máquina de hilado automatizado de la lana de mis ovejas y entonces yo ya puedo fabricar muchas prendas de vestir muy rápido y tener más ganancias. Eso es independiente de la ciencia. Coincide en tiempos históricos el origen, ¿no? de la automatización de tecnologías escalables, industriales, de gran volumen, y el origen de ciertas teorías
y ciertos pensamientos científicos modernos. Y coincide también que el método científico, aunque no sirve mucho para estudiar biología, en la gran mayoría de condiciones reales de seres vivos, sirve para estudiar experimentos biológicos en cajas de Petri, en tubos de ensayo, pero no sirve para estudiar la biología en los cuerpos reales, en las familias reales, en las historias reales de personas. Pero bueno, paréntesis de eso, o eso paréntesis aparte, lo que es una realidad es que el método científico sí sirve para perfeccionar el microchip de silicón que tenemos en nuestros teléfonos cada vez más potentes, ¿no? Sirve para mejorar cierto motor de combustión para un cohete que va a despegar cada vez más rápido. Para procesos mecánicos repetibles que no que son simples, que son lineales, para eso la ciencia funciona muy bien. O nosotros hemos de alguna manera aprendido a igualar o a pensar que es lo mismo progreso industrial que progreso científico. Y no, estamos viviendo una época de gran y continuo progreso industrial y tecnológico. No significa que la ciencia esté igual de avanzada que la industria y la tecnología. La ciencia se cuelga las medallas de la industria y la tecnología, pero la ciencia, si partimos de que la ciencia busca verdades del universo observable, es decir, sobre todo la biosfera terrestre y el sistema planetario y el sistema de galaxias, la verdad es que la ciencia sabe muy poquito de biología y sabe muy poquito de astronomía, aunque nos haga parecer que tiene leyes, que tiene cálculos, que tiene esto, que lo otro, que la evolución, que la genética. La realidad la ciencia sabe muy poquito de eso. La tecnología muy especializada y con alto grado de precisión es la tecnología industrial. Y de repente decimos es lo mismo tecnología industrial que ciencia, pero son dos cosas muy diferentes, porque en teoría la ciencia es ante todo el estudio de lo natural y la ciencia aplicada a los procesos industriales, claro que da buenos resultados y sí, la ciencia ha ayudado a, a estudiar lo industrial especializado, a mejorar ciertos procesos de ahí aplicando el método científico, pero la ciencia no es tan exitosa, hay que recordarlo para observar el universo tal cual físico, la biosfera, todos los seres vivos en el planeta Tierra. Bueno, haciendo eso a un lado, hay que reconocer que se crea este espejismo, esta ilusión, porque uno dice, bueno, es que gracias a la ciencia yo tengo tantas cosas en mi teléfono y puedo tener una freidora de aire o puedo tener, yo qué sé, elevadores que suben 100 pisos en segundos. Y a ver, eso es la industria, eso es un trabajo especializado o aplicaciones de física y química muy especiales a inventos humanos. Pero eso no quiere decir que conozcamos muy bien la física y la química de la naturaleza, porque en realidad la naturaleza ni siquiera tiene física y química. La física y la química son categorías humanas, por eso se prestan muy bien a perfeccionar inventos humanos. Pero fuera de perfeccionar inventos humanos, la verdad es que la ciencia, pues, tiene mucho menos progreso de lo que aparentemente nos contamos, ¿no? Como sociedad. Y pareciera que la ciencia tiene acceso a la verdad ontológica. ¿Qué significa esto? Una verdad de la realidad tal cual es. O sea, nada, nada nos explica mejor la realidad que la ciencia, cuando la realidad o cuando lo que está sucediendo es lo contrario. Nada nos explica mejor la artificialidad que la ciencia, ¿no? Nada nos explica mejor un microchip o un cohete o nuestro horno de microondas que la ciencia. Pero lo que la ciencia está haciendo es explicar la artificialidad. Para la realidad no funciona tan bien la ciencia. Tiene buenos avances en experimentos específicos, cosas interesantes, pero hay que diferenciar eso, ¿no? Y por último, ya para terminar, en la ciencia y en la salud hay un límite evidente, ¿no? Funciona muy bien en procesos automatizables, pero es muy débil en procesos no lineales y todo lo que ocurre en nuestros cuerpos son procesos no lineales, ¿no?
Entonces, y además la salud emocional, ¿no? Lo que no se puede observar, porque a ver, si yo estoy deprimido, en realidad es un mito eso de que me pueden medir los neurotransmisores y pueden saber si estoy deprimido o no por los neurotransmisores. Si sacamos un promedio del volumen de neurotransmisores, podemos llegar a pensar que la dopamina y la serotonina contribuyen de tal y tal manera. Pero la realidad es que si tú estás deprimida o deprimido, bueno, diría Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, simplemente estás desconectado de la red biológica, de la red de amistad. Si te conectas de nuevo a la red, se va la depresión. Pero tal cual la experiencia de estar deprimido no es por los neurotransmisores. Uno está deprimido y es una sensación interna, no se puede medir. Por eso tampoco se puede mejorar la mayor parte de procesos emocionales, no se puede mejorar con medios químicos o físicos y tampoco la complejidad del microbioma intestinal, del microbioma de todos nuestros órganos y toda la nueva vida que estamos descubriendo al interior de las células, que es un nivel mucho más pequeñito, un nivel de nanobioma. Todo eso es una complejidad de voces, una complejidad de conciencias, una complejidad de la información de nuestra familia, de nuestra cultura, que interactúa con esas conciencias del microbioma y el nanobioma. Es tan amplio, tan no lineal, tan rico, tan extraordinario, tan mágico, que para estudiarlo, para relacionarnos con él, hay que retomar la capacidad de decir, somos mucho más que cuerpo, somos mucho más que materia, ¿no? Y bueno, como paréntesis, solo para hablar de esto de las tecnologías, sí son muy asombrosos los teléfonos celulares, los coches que vuelan, que ya por fin hay coches que vuelan, ¿no? En China. Toda la tecnología de hoy es asombrosa. Pero también, ¿no? En otros momentos históricos, diferentes cosmogonías, la cosmogonía egipcia, la cosmogonía católica, eh, crearon tecnologías muy impresionantes, ¿no? Para hacer catedrales medievales, para hacer pirámides, para hacer palacios, hacer construcciones masivas que hoy no tenemos idea de cómo se construyeron. Igual que alguien de esa época no tendría idea de cómo construir un celular. Y para mí es igual de impresionante un celular que una catedral de estas que te echas hacia atrás y dices, pero ¿cómo hicieron esto, no? Y hoy ingenieros y todo lo analizan y es complejo y no entendemos además todas las funciones de conexión con el campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Funciones que tenían las pirámides, en fin, son tecnologías que hoy nos resultan inaccesibles. Y sí, de cierta forma, hay un asombro en los números, ¿no? Porque, vamos a ver, a lo mejor se construyeron 1000 pirámides impresionantes en todo el mundo, 1000 catedrales impresionantes en todo el mundo, y hoy hacemos millones de celulares impresionantes cada día, ¿no? Sí, el volumen, la velocidad es algo muy propio de la tecnología actual, pero solo por volumen y velocidad no podemos decir que son menos complejas y menos dignas de asombro y admiración que estas tecnologías, ¿no? Que crearon las catedrales, que crearon las pirámides y otras grandes estructuras. Entonces, bueno, recordar que solo el que la tecnología de hoy tenga rapidez y volumen y masificación no la hace testimonio de que es producto de una cosmogonía más completa, ¿no? O sea, la ciencia tiene cosas muy ricas, tiene cosas muy pobres, ¿no? Que no nos dan bienestar. Y al final, ¿no? La intención de la plática no es atacar a la ciencia, no es negar sus beneficios, no es rechazar su valor práctico, sino al contrario, es buscar su valor práctico, pero de forma exacta, ¿no? A ver, si tú tienes dolor de cabeza y necesitas estar ahí para un festival de tu hijo o tener una junta muy importante y te tomas una pastilla porque eso te funciona a ti para el dolor de cabeza y es lo que quieres hacer en ese momento, bueno, reconoce el valor práctico de eso, pero no te cierres al valor práctico de hacer yoga, de hacer meditación, de mejorar tu alimentación, de muchas otras formas de ver la salud que te van a largo plazo a dar respuestas más amplias que la pastilla, ¿no? Y es eso, toma distancia, identifica los puntos ciegos de la ciencia y usa tu propio discernimiento, ¿no? Recupera esa libertad para elegir
¿Con qué te quedas de la cosmogonía ciencia? ¿Con qué te quedas de las herramientas prácticas? Pero soltar lo dogmático. Y esto implica reconocer que toda la biología es no lineal, ¿no? Nuestros cuerpos no son industriales, no responden a variables de control, no responden a predicciones. La vida va mucho más allá de los modelos y también va más allá de la razón, ¿no? O sea, la razón lógico-matemática sirve muy bien de nuevo para lo industrial, lo cuantificable, lo automatizable, pero para conectar con el cuerpo en su dimensión sensible, emocional, intuitiva, existencial, espiritual, requerimos estar presentes en la vida, no solo como mente, emoción o espíritu, sino integrando todo, ¿no? Y para integrarlo con más libertad, para tener más posibilidad de encontrar esa coherencia personal que nos haga sentir vibrantes, que nos haga sentir agradecidos, es clave ser honestos con los límites de la ciencia, ser honestos con los límites de nuestras prácticas espirituales, ser honestos con los límites de nuestros procesos emocionales y desde esa honestidad integrar, sumar herramientas que nos ayuden a nosotros, desde tu propia elección, desde tu propio disfrute, desde tu propio rigor, si quieres ser riguroso, o tu propia creatividad, si quieres ser ante todo creativo, pero sobre todo desde tu propia elección, desde tu propia libertad. Y bueno, con esto terminó la plática y si alguien tuviera algo en el chat que compartir, con mucho gusto. Eh, Lore nos pregunta, tengo una pregunta del último video que compartieron. Cuando tomamos el sol, ¿qué tela es recomendable utilizar? Bueno, esto ya es una pregunta de salud específica, pero con mucho gusto la respondemos. Eh, Cuando tomamos el sol, lo ideal es colocarnos debajo de una tela morada, idealmente de un plástico morado, creo que varias veces lo he mencionado, el plástico morado translúcido nos protege de el espectro solar que es más difícil de absorber para las células. No es que sea malo el sol, pero es un poco como si intentáramos cargar un celular con 5 conectores diferentes a la vez, ¿no? A lo mejor podemos abrir los cables y meterle a la fuerza los 5 conectores y se va a cargar, pero de hecho se va a cargar menos rápido que si usáramos solo un conector, solo el más compatible directo con el voltaje y amperaje de ese teléfono en específico. Y em, los seres vivos, ¿no? El sol da energía a todo el sistema planetario. Ciertos procesos de los planetas requieren espectros de luz específica. Los seres vivos, al menos los mamíferos, funcionan mucho mejor con luz en el espectro ultravioleta C, que es por ahí perdón, ultravioleta A, que es por ahí de 270 nanómetros, y infrarrojo, mediano infrarrojo y lejano infrarrojo. Entonces, da la casualidad que los materiales de color violeta muy oscuro, translúcidos, nos dejan absorber como los espectros que mejor cargan nuestras células. Pero si nos ponemos al sol directo, no pasa nada, solo es cuestión de medir, ¿no? Que no nos fatigue, porque el exceso de formas de energía que nos da el sol es lo que a veces crea fatiga, ¿no? Pero el sol no causa cáncer, el sol no enferma, el sol es muy saludable. Si queremos optimizar nuestra experiencia, tenemos esta opción de buscar un plástico o una tela morada oscura y eso nos va a proteger un poquito del exceso de energía, ¿no? Em, bueno, con mucho gusto, Lore, por ahí cuando me das las gracias. Y Gloria, si tú quieres agregar algo. Bueno, agregar no tanto, pero creo que para la próxima, Carlitos, vamos a cambiar el título de la ponencia, porque obvio la mayoría ha pensado que vamos a echarle tierra a la ciencia y justamente en uno de los grupos en los que estoy invitada se ha hecho una especie de debate allí que la ciencia, pero ¿por qué la ciencia?
Y básicamente lo que se ha visto ahora, y creo que las pocas personas que han ingresado, se han dado, es porque conocen a Carlos, obviamente, han llevado el diplomado, muchas de ustedes con él, así que básicamente tus alumnas son las que han entrado, Carlos, hoy a la sesión, porque ya saben que tú no te casas con nadie, o sea, tú integras, ¿no? Básicamente la medicina holosómica lo que hace es integrar las ciencias. ¿Cómo tú definirías, Carlos, desde la medicina holosómica, así como para dejar un mensaje fuerte, potente, profundo en las personas que tal vez deseen tomar el diplomado contigo, obviamente en diferido, porque ya hemos visto la primera edición del diplomado, que se ve, hay miras para una segunda edición en donde va a especificar o se va a trabajar más profundamente cada terapia. Bueno, eso ya Carlos nos lo dirá, pero ¿cómo tú puedes definir así en resumen la medicina holosómica y les puedes invitar a las personas a tomar estos conocimientos? De alguna manera ayuda a desaprender lo que pues lamentablemente en la educación tradicional nos meten solamente una idea. Y bueno, pues esa sería una pregunta que me gustaría que nos enfocaras para las personas que van a ver en diferido esta sesión, porque yo la voy a subir a las redes y pues por ahí puedan captar el mensaje. Gracias, Carlos, por lo que hoy nos entregas. La verdad, para mí es invaluable esta información. Si yo antes hubiera tenido la facilidad de acceder a esta información maravillosa, pues todo tiene su momento, dicen, ¿no? Y yo encantada de que puedas regalarnos tanto conocimiento y agradecida también por ser parte de Anamaya. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Gloria, por el espacio y también por esta pregunta. Em, pues, si tuviera que resumir la utilidad de trabajar desde la biología holosómica o la medicina holosómica, diría por una parte, en lo más directo, en la medicina holosómica yo veo con los pacientes cómo la unidad de conciencia son los minerales en el citoplasma. O sea, todo nuestro cuerpo tiene conciencia, todo nuestro cuerpo es una antena de conciencia, pero el nivel más pequeñito con el que podemos interactuar con él, al menos en este momento, con la tecnología y el conocimiento que tenemos, es usando la información en los minerales de agua, perdón, en los minerales disueltos en agua. Entonces, los holosomas son una visión donde los minerales en vesículas de agua energizada son los que dan lugar a aminoácidos, a péptidos, a proteínas, y esto está, bueno, documentado por muchos experimentos científicos, y cuando trabajamos a ese nivel de la conciencia en minerales, se producen cosas asombrosas, ¿no? Por eso es que hay aguas curativas alrededor del mundo que tienen muchos casos de recuperaciones aceleradas. Las personas que se bañan o que consumen oralmente estas aguas, no es en sí por los minerales, es por la conciencia armónica que hay en estos lugares, cuevas, manantiales, manantiales, balnearios subterráneos, ¿no? Donde hay algo en la energía colectiva del lugar y esa armonía está presente en las vesículas nanominerales. Y el cuerpo interactúa muy bien con estas vesículas nanominerales, y tomar conciencia de la importancia o la utilidad de poder recurrir a esto como herramienta terapéutica y hacerlo ya de manera consciente, ¿no? Porque no todos podemos ir a Vichy o Lourdes en Francia, o no podemos ir a cierto lugar, ¿no? A lo mejor cenotes en México, hay ciertos cenotes terapéuticos, no podemos ir siempre o cada semana, ¿verdad? Entonces, herramientas para trabajar con esto desde casa o desde el consultorio es parte de lo que propongo en la medicina holosómica. Y bueno, si lo vemos a un nivel más simbólico, toda la vida en la naturaleza requiere los cuatro elementos, ¿no? Requiere el fuego de la luz solar, requiere el contacto con el agua en movimiento de la naturaleza, que de forma natural
retroalimentaría la conciencia de un entorno. Cuando el agua está limpia y está en movimiento, es como la madre de la conciencia colectiva biológica, ¿no? Cuando nos desconectamos del agua en la naturaleza, ahí empiezan enfermedades, ¿no? Cuando nos desconectamos de la luz en la naturaleza, ahí empiezan enfermedades. Por cierto, también tomar el sol entre las hojas de árboles es bastante bueno porque específicamente como humanos, parece que nuestro origen está en zonas boscosas o arboladas y por lo tanto la luz solar es otro filtro natural diferente, el tenerla rebotada por las hojas de los árboles. Pero los otros dos elementos, ¿no? La tierra, hay toda una red tanto de hongos y bacterias que en la tierra mantienen la coherencia, la armonía entre todos los que habitan un espacio, pero también el electromagnetismo terrestre es una fuente de retroalimentación para mantenernos conectados a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y cuando ya no tocamos la tierra, cuando ya no tocamos la información biológica de estos sustratos de hongos y bacterias que son benéficos, pues estamos desconectados de la red de información biológica. Y por último, el aire, ¿no? El aire también es una fuente de vesículas nanominerales, porque el agua en todos los lugares donde hay seres vivos, el aire en todos los lugares donde hay seres vivos tiene vapor de agua. Y este vapor de agua tiene partículas minerales y estas partículas nanominerales en el vapor de agua tienen información, tienen retroalimentación. En general, los seres vivos somos un diálogo, somos un baile de la energía vital. Y si nos desconectamos del resto de la naturaleza, empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces, la biología holosómica, las terapias holosómicas tratan de regresarnos a este diálogo, a este baile de energía vital. Y obvio, no todos podemos vivir en la naturaleza, aunque bueno, aquí yo actualmente vivo en este lugar muy, muy lindo, que se llama Shambhala, a 2 horas de Ciudad de México y doy terapias aquí, pero también estamos ofreciendo ya como tanto personas que quisieran construir una cabaña aquí, pero también como si, al menos ahorita en este momento en ciudades de México, ojalá en algún momento se pueda en otros países, pero aquí si vives en una gran ciudad, cómo llevar eh, elementos de la naturaleza a tu casa, ¿no? Cómo tener agua viva corriendo por las cornisas de la habitación donde duermes, cómo llevar aire con la frecuencia del electromagnetismo terrestre, cómo neutralizar el ruido de la instalación eléctrica de tu casa y las señales de telecomunicaciones. Todo este tipo de prácticas lo hacemos en chiquito cuando la gente viene a terapia y ayuda, ¿no? Y te sientes mejor, pero la forma más sostenida, ¿no? Ahora lo que estoy viendo también con la retroalimentación misma que me han dado los pacientes es, yo quiero o vivir en la naturaleza, o si no se puede, quiero tener estas herramientas de conciencia armónica natural para la vida cotidiana en mi casa, porque ahí obviamente salimos como de desequilibrarnos en la vida diaria para ir a terapia y más bien lo que cultivamos es un equilibrio recurrente, ¿no? Una armonía recurrente que obviamente da muchos mejores resultados a largo plazo. Y, y bueno, sí, para cualquier información de clases, consultas, servicios, ahí Gloria puso el celular y mencionan que vienen de Anamaya y, y les podemos dar una tarifa especial. Bueno, pues creo que Gracias. por ahora es todo. Sí, Y gracias, Carlos. sí, muchas Sí, gracias. también informarles que Carlos va a estar con nosotros. Esperemos que se hace una vez cada 15 días o tal vez una vez al mes, dependiendo de su tiempo. Carlos, ¿te parecería si vemos la opción? No sé si sería posible, tú me confirmas luego, el cambio de horario, porque parece que a esta hora todos están en hora de almuerzo, ocupados, no sé, en día de semana, y pues sería maravilloso que puedan ingresar más personas a tus sesiones.
Espero que lo Claro, sí consideres. Gracias. podemos pensar también para sábado o domingo. Tú me avisas los horarios que tienes y Ok, sí, claro que lo ok. platicamos. Perfecto. Muchas Ujú. gracias, Carlos. Gracias, chicas, por estar. Nos vemos entonces. Ya subo la grabación de esta sesión completa para los que no han podido ver toda. Gracias. Nos vemos hasta el domingo conmigo. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Gracias. Ujú. Gracias. Gracias, Lore. Gracias a todos. Muy bonito fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Gracias.